Ok. ¿Alguna pregunta sobre el tema del día de ayer? ¿Alguna duda? El día de hoy vamos a hablar acerca del otro tipo de linfomas y vamos a estar, algunas cosas vamos a estarlas repitiendo. Vamos a hablar ahora acerca de los linfomas no Hodgkin. Obviamente, al igual que la enfermedad de Hodgkin o el linfoma de Hodgkin, es un cáncer que originalmente se presenta en el sistema linfático, lo que se conoce como cáncer linfático. Dado que existen múltiples localizaciones del sistema linfático en el cuerpo, la degeneración cancerosa se puede presentar en cualquier parte de nuestro organismo, con implicación de los órganos linfáticos y más raramente otras localizaciones orgánicas. Podemos tener linfomas de tipo no Hodgkin en muchos sistemas o partes de nuestro organismo, de tal manera que aunque son raros, hemos encontrado linfomas no Hodgkin del sistema nervioso central, linfomas no Hodgkin del ojo, linfomas no Hodgkin del corazón, linfomas no Hodgkin de la mama, linfomas no Hodgkin eh, de, de otros sistemas. Pero en realidad puede estar en cualquier parte. Básicamente porque este tipo de linfoma, cuando se diagnostica, generalmente está ya diseminado, a diferencia de la enfermedad de Hodgkin. Hay muchos tipos diferentes de linfoma. Creo que ahorita vamos a ver una tabla donde están una, una gran cantidad de estos. Realmente no es tan importante. Lo que podría ser importante es que podemos dividir a los linfomas de este tipo, a los linfomas no Hodgkin, por su evolución en linfomas de bajo grado o linfomas de alto grado. Eso lo vamos a ver en un momento más. Al igual que la enfermedad de Hodgkin, la mayoría de los linfomas son de células B. Se originan en los linfocitos B y algunos cuantos más, los menos, se originan en los linfocitos T. O sea, que la gran parte son linfomas B, los menos frecuentes son los linfomas de tipo T, pero sí podemos encontrarlos. Al igual que en las leucemias, la gran mayoría de las leucemias agudas son leucemias que se originan en los linfocitos B y solamente un pequeño porcentaje son leucemias de células T. Obviamente que estos linfomas se van a desarrollar como consecuencia de la expansión clonal de una línea celular, por ejemplo, una línea linfoide, ya sea B, ya sea T, o mucho más raro, NK, o sea, que son los linfocitos natural killer, dando lugar a ya sea linfomas no Hodgkin o linfomas de Hodgkin. La prevalencia específicamente de los linfomas no Hodgkin aumenta con la edad y es un poquito más frecuente en los hombres que en las mujeres. Aquí tenemos una diferencia muy clara con respecto a la enfermedad de Hodgkin. Ya habíamos dicho que el Hodgkin también es un poquito más común en varones que en mujeres, pero aquí la prevalencia de esta enfermedad aumenta con la edad. Quiere decir que la mayoría de los pacientes cuando se diagnostican arriba de los 50 años, a diferencia de la enfermedad de Hodgkin, que la mayoría son pacientes jóvenes. ¿Ok? Esa es una diferencia muy importante para el examen, para poder diferenciar los casos clínicos. ¿De acuerdo? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, gracias. Ok. Sí, doctor. Todo claro. Sí, doctor. Ok. Vean, la edad promedio al diagnóstico es de 45 a 55, bueno, una media de 50 años. Pero es frecuente que encontrar muchos casos entre los 50 y los 60 años. Realmente podría
podemos decir que esa es la edad en la que presenta más frecuentemente este tipo de linfoma. En los niños la incidencia es rara. Generalmente tiene de predominio en los niños extranodal. O sea, que si se presenta a los niños, se presenta comúnmente la enfermedad fuera de los ganglios linfáticos. Generalmente suelen ser de tipo B, son muy agresivos, aunque el porcentaje de curación suele ser muy alto. Bien. En cambio, en los adultos, la incidencia es mucho más alta, obviamente comparada con los niños. El predominio es nodal, o sea que afecta fundamentalmente el sistema linfático. También la mayoría son de tipo B. El curso clínico suele ser variable y la tasa de curación suele ser alrededor del 30%. A algunos casos pueden llegar hasta el 50% de la curación. O sea, en realidad, actualmente, digamos que esto prácticamente es una moneda al aire. Sí existen los criterios de pronóstico, desde luego. Y hay pacientes que tienen peor pronóstico que otros, valorando esos factores de riesgo que vamos a comentar. Pero en general, más o menos el 50% tenemos el porcentaje de curación. Y eso, por ejemplo, es una diferencia con el Hodgkin. Ya habíamos visto ayer que en el Hodgkin el porcentaje de curación casi llega al 90%. Entonces, si lo comparamos con el Hodgkin, definitivamente a estos pacientes, pues no les va nada bien, ¿verdad? Si lo comparamos. Ahora, si comparamos este tipo de linfoma con la leucemia, pues el porcentaje de curación es mayor, de casi el 50%. Y en la leucemia está del 20 al 30%. Es un dato interesante. En general, con respecto a la hematología, es el linfoma. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Ok. En general, el tipo de cáncer más hematológico más común es el linfoma. Vean cómo, bueno, es el sexto lugar de muerte por cáncer en el mundo. Generalmente ocupa entre el sexto y séptimo lugar de incidencia el linfoma a nivel mundial de todos los cánceres. Obviamente que no le van a ganar al cáncer de mama y al cáncer de próstata, que son los más comunes, pero ocupa más o menos entre el sexto y el séptimo lugar de neoplasias a nivel mundial. Eh, Vean este dato en México en el 2001, ya muchos años, en donde estadísticamente en cancerología se detectaron esta cantidad de tumores. Vean cómo casi 4,000 casos fueron de linfomas no Hodgkin, con respecto al linfoma de Hodgkin, 800 casos. Más o menos es una relación de 4 a 5 por 1. O sea, por cada 4 o 5 casos de linfoma no Hodgkin, hay un caso de Hodgkin. Eso nos da una idea de que es mucho más frecuente el linfoma no Hodgkin que la enfermedad de Hodgkin. Bien, bueno. Estas gráficas, estas anteriores que pasé, solamente nos hablan de cómo, por ejemplo, los linfomas se van a derivar de los linfocitos B en diferentes etapas de diferenciación. Pero no solamente los linfomas. Por ejemplo, vean cómo aquí nos ubicamos en la médula ósea. No lo pasé, es un poquito complicada esta diapositiva, pero si tratamos un poquito de en nuestra mente ponernos cómo va esto, ya les he mostrado algunas figuras de cómo desde la médula ósea de la célula progenitora se van diferenciando o van madurando las células. Y aquí en la médula ósea, por ejemplo, vemos como una célula madre pluripotencial por medio de diversos factores que ya le comentamos, diversas interleuquinas, factores de crecimiento, la célula se va diferenciando. Y si específicamente nos vamos hacia el área de los linfocitos y vemos a los precursores de los linfocitos, si la maduración se detiene aquí o en cualquiera de estas células y ya no se da el proceso de maduración de los linfocitos, ¿qué cree? ¿Qué tipo de enfermedad vamos a tener?
¿Quién me puede decir eso? ¿Alguien tiene una idea? Repito la pregunta. Sí, por favor, doctor. Sí, por favor, doctor. Sí, nosotros tenemos médula ósea. O sea, esto va a ocurrir en la médula ósea. Si la célula madre pluripotencial se brinca a su maduración a los linfocitos, o sea, hacia al área de los linfocitos. Y, o sea, obviamente los linfocitos son en la célula madura que vamos a ver en la sangre periférica. Pero esos linfocitos, para que lleguen a ser linfocitos, tuvieron que pasar por una etapa previa en la médula ósea, que son sus precursores. Ahora, si no se puede generar a los linfocitos y esa maduración se detuvo acá, donde está el punteado rojo, por ejemplo, y ya no se da la maduración del linfocito porque no puede la célula, ¿qué enfermedad se va a producir ahí? Anemia. Sí, leucemia. Leucemia, doctor. Leucemia linfocítica. Leucemia, claro, porque al no madurar, esta se queda acá como aquí lo dice, progenitores B, células pre-B, células B inmaduras. Si aquí madurara, el proceso normal daría un linfocito. Y de hecho, aquí lo dice. Como no maduró, porque aquí se quedó, lo que va a dar este problema aquí es una leucemia o un linfoma linfoblástico B. ¿Ok? Ahora, esto es una suposición, esto es lo que pasa realmente, pero no lo dice aquí en esta diapositiva. Ahora, si seguimos con el proceso de maduración o diferenciación, estas células van a continuar su maduración en el sistema del linfático, ¿sí? Por ejemplo, esta célula B es una célula B naive o una célula B que no ha sido tocada por alguna otra, o sea, está en proceso de diferenciación, va a dar lugar a una maduración que va a concluir aquí, miren, en la formación de células plasmáticas que son los linfocitos B maduros. ¿Sí? Finalmente. Y estos van a dar lugar a los famosos anticuerpos, finalmente. Ahora, si el proceso de maduración se detiene por acá o por acá o por acá, lo que va a dar lugar es a un linfoma. Las células no van a madurar hasta la etapa final. Entonces, estos de las células T, no lo voy a mencionar. Eso es el proceso que pasa en estos cánceres de la sangre. Si todas nuestras células tienen un proceso de maduración que empieza en la médula ósea y concluye finalmente en la sangre periférica. En el caso de los linfomas, o sea, de los linfocitos, tanto B como T, en el caso de los B, su proceso de maduración incluye una etapa en el sistema linfático, ¿sí? Para finalmente dar lugar a los linfocitos B maduros, que muchos de ellos van a ser nuestros anticuerpos. Acuérdense que van a ser tipo IgG, IgA, IgM, IgE, ¿ok? Esto es lo que sucede normalmente y esto es lo que nos dice esta gráfica, la biología del linfoma. Cuando nosotros tenemos una detención de la maduración por acá a este nivel, lo que crece entonces es unas células que están neoplásicas y son derivadas de aquí de los ganglios y por eso los ganglios crecen y se da lugar al linfoma. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, y nos damos una idea de esto, ¿eh? No, obviamente que no se los voy a preguntar en el examen, pero nos da una idea de cómo suceden estas enfermedades, como de la leucemia y, en este caso, del linfoma. Doctor, Por lo una tanto, pregunta. ¿sí? ¿Sí podría recordar, por favor, por qué uno es no Hodgkin y uno es Hodgkin? O sea, el nombre nada más.
Muy bien. Obviamente, desde el punto de vista histológico, en el primero que vio las células de Rett-Steinberg fue un patólogo que se apellidaba Hodgkin, ¿sí? Y entonces detectó la presencia de estas células que eran unas células grandes, binucleadas, que tenían como unos ojos de búho, que ayer se las mostré. Entonces, a esa enfermedad, que era una enfermedad de los ganglios, se le denominó linfoma de Hodgkin. ¿Ok? De ahí se derivó el nombre. Sin embargo, se vio que se observó posteriormente que la mayoría de las enfermedades de los ganglios no coincidía con lo que había visto Hodgkin. Entonces, se pudo dividir a los linfomas desde el punto de vista patológico como Hodgkin, si tenía esas células características o no Hodgkin. ¿Sí? De ahí la diferencia. O sea, que la diferencia finalmente es desde el punto de vista histológico. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Y obviamente que son enfermedades diferentes. ¿Okay? Son patologías que tienen... hay mucha diferencia desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de su evolución clínica, desde el punto de vista de su pronóstico y evidentemente el tratamiento es totalmente diferente. De hecho, dentro de los linfomas no Hodgkin hay diferencias también, que eso vamos a ver en un momento más. De tal manera que nosotros podemos decir que existen dos tipos de tejido linfoide. Obviamente el central, que es el de la médula ósea y el timo, y todo lo que es el sistema linfático y todo lo que es asociado a linfocitos asociados a mucosas, por ejemplo. Entonces estos son centrales y periféricos. Bien. Aquí esto es un poquito lo mismo, esto de aquí me estorba, pero es un poquito lo mismo que les mostré. A ver, lo voy a regresar nada más para que vean esto. Aquí, esta parte, que acuérdense lo que dijimos hace un momento. Si tenemos una detención en la maduración por acá, la cosa de los linfocitos podría llamarse, el exceso de linfocitos aquí podría llamarse leucemia. Y estas células en su superficie tienen lo que nosotros llamamos CD, ya lo habíamos visto también, que son los antígenos de diferenciación. Y gracias a esos CD podemos identificar qué tipo de célula es la que está reproduciéndose aquí, en exceso. Y podemos nombrar al tipo de leucemia en este caso. En el caso de los linfomas, dependiendo de donde se detenga la maduración, también van a tener unos CD específicos, de tal manera que nos pueden ayudar a identificar el tipo de linfoma, ¿sí? El tipo de linfoma que está involucrado. Igual con respecto a las células T. Esto es esta gráfica, estas tablas. ¿Qué pasó? Estoy rato. Estas tablas que aparecen aquí tan terribles, no es más que eso mismo. Y por ejemplo, vean esto, la célula madre en la médula ósea, la célula madre pluripotencial, su marcador CD para identificarlo es el CD34. Obviamente, ¿dónde se encuentra? En la médula ósea. Entonces, nosotros podemos identificar a las células madre con este marcador y podemos sacar una cantidad. ¿Para qué creen que nos sirve esta identificación de este marcador? ¿Para qué implicación clínica pudiera tener? ¿Quién tiene una idea? El CD34. Ajá, pero el CD34, ¿qué mira? ¿O qué ve? ¿Qué tipo de célula es? Aquí está en la gráfica. ¿Qué tipo de célula O sea, es pluripotencial. quien tenga el marcador?
Aquí está, una célula madre, ¿ok? Obviamente, una célula madre pluripotencial. O sea, el marcador CD34 no lo puede tener un linfocito B maduro, ¿ok? O un linfocito T maduro, o un linfocito B inmaduro. El marcador CD34 lo van a tener las células madre. ¿De acuerdo? ¿Y qué implicación clínica puede tener esto? ¿Quién me podría, quién se puede imaginar algo sobre esto? Podría ser, o sea, un CD34 positivo podría indicar un tumor. Mm, Podría indicar lo que es una leucemia. a ver. Yo creo que no, ni uno ni otro. O sea, acuérdense que la célula madre pluripotencial, ahí está, la médula ósea. Sí, cierto. Puede ser que la célula madre sea neoplásica, pero va a generar algo. Y va a generar, por ejemplo, células B, aquí está, procélulas o precélulas B, que van a ser, es lo único que va a poder producir, ¿sí? En su línea germinal, es lo único que va a poder producir. Y como no van a tener capacidad de diferenciarse porque son neoplásticas, va a tener esta cantidad de marcadores. Vean, CD19, 79, CD10, TDT. Y vean, estos son los marcadores clásicos de la leucemia. Efectivamente, aquí está, leucemia aguda linfoide. ¿Ok? Pero el CD34, la implicación clínica que tiene es que gracias a que sabemos que la célula madre es CD34, nosotros podemos cuantificar en un trasplante de médula ósea cuántas células madre le estamos aplicando al paciente para que se haga un trasplante de médula ósea. Gracias a que sabemos que el marcador CD34 es un marcador de células madre. O sea que el saber este antígeno de diferenciación se pudo sacar la cantidad de células madre que se requieren para hacer o para infundir en un trasplante. Entonces, esto es un ejemplo de la implicación clínica que tiene estos antígenos de diferenciación. Y bueno, ayer les hice esta pregunta que alguien me contestó. ¿Cuáles son los marcadores de diferenciación de la leucemia aguda linfoide? Y aquí están CD19, CD79, CD34. Claro, ya lo habían ustedes dicho, CD10 y TDT. Mientras el proceso va madurando, vean aquí, células B maduras, va cambiando el marcador. Aquí va apareciendo el CD20, ¿sí? Que habla un poquito de maduración y van apareciendo las inmunoglobulinas, ¿sí? Que nos habla un poco de maduración. Y así, pues finalmente, la célula madura de la serie B, por ejemplo, la célula plasmática, van a ser ya las inmunoglobulinas maduras, IgG, IgA, IgD, y estos marcadores que están acá. Esto es en los linfomas, que ahorita no lo vamos a ver, este dato. Ok, continuamos. En la mayoría de los casos del linfoma no Hodgkin, la causa no es conocida. ¿Sí? La mayoría de los pacientes que presentan un linfoma, pues no tienen ningún antecedente. Simple y sencillamente empezó el problema, empezaron los ganglios, empezaron a crecer los ganglios, se realizó la biopsia y se determinó la enfermedad. Algunos casos hay una asociación a los virus, no solo al virus de Epstein-Barr, sino que el virus de Epstein-Barr es uno de los principales que están asociados a procesos linfoproliferativos, o sea, a linfomas. Pacientes que tienen, por ejemplo, inmunodeficiencias, por ejemplo, los pacientes con VIH, no sé si lo dice, sí, los pacientes con inmunodeficiencias congénitas o inmunodeficiencias adquiridas
pueden ser susceptibles a tener un linfoma. Pacientes que están recibiendo inmunosupresión, por ejemplo, los pacientes que reciben un trasplante, están mucho tiempo tomando medicamentos para deprimir su sistema inmune y no rechazan el trasplante. Estos pacientes pueden originar o tener un linfoma, ¿sí? Pacientes que reciben quimioterapia o pacientes con terapias inmunosupresoras, como ya les había yo comentado. Hay otros virus, como el virus herpes, el Helicobacter pylori, en este caso de los algunos linfomas de estómago, linfomas que se llaman MALT, asociados a mucosas. Esos generalmente están muy asociados a la presencia del Helicobacter pylori en el estómago. Entonces es un factor que se ha encontrado una asociación muy fuerte. El tener algunas otras enfermedades autoinmunes y historia familiar del linfoma. Esto pues no, en algunos tipos de leucemia, como ya vimos en la leucemia linfocítica crónica, es un poquito más claro. Sin embargo, en las demás, esto no es tan claro, aunque hay que tomarlo en cuenta. Y esta aquí creo que no termina. Ok, sí. Esta gráfica es para mostrarles, tampoco les voy a preguntar esto, es que los linfomas, acuérdense que se dividen en linfomas de tipo B, T y NK, y el 90% son de células B y mucho menos frecuente de células T y de NK, y de las células natural killer. Todos son linfocitos, tipos de linfocitos. Realmente, vean acá, en porcentaje de frecuencia, 33% los linfomas difusos de células grandes tipo B, 22% los linfomas foliculares. Son los linfomas más frecuentes. Y después hay otros que, como aquí, 8%, 7%, mucho menos frecuentes. Son un montón. Vean acá, dijimos que son unos 30 diferentes. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para poder identificarlo? Identificar qué tipo de linfoma tiene. Bueno, básicamente eso no lo hacemos nosotros, afortunadamente. Como les dije ayer, eso lo hace el patólogo. El patólogo me tiene que mandar un reporte de la biopsia. Me va a decir qué tipo de linfoma no Hodgkin es el paciente. Claro que el patólogo sabe perfectamente, conoce perfectamente esta estadística que les estoy mostrando y sabe el patólogo que más o menos el 60% de los linfomas se ubican aquí entre estos dos grupos. Entonces, lo primero que va a buscar el patólogo es ver si no es uno de estos dos linfomas. Si no lo es, entonces busca los otros tipos histológicos. Evidentemente que además de esto, a lo que el patólogo me pueda decir que es, se le hace un estudio especial que ustedes ya saben, lo vimos ayer en el Hodgkin, es la inmunohistoquímica. Y la inmunohistoquímica se basa en la marcación de las células y nos dice qué tipo de linfoma no Hodgkin es. O sea que el patólogo no va a perder finalmente. Afortunadamente hoy en día no solamente es lo que el patólogo vea, sino que además se hace la inmunohistoquímica, digamos que es como una comprobación al diagnóstico del paciente. Entonces, con eso yo me puedo salir del problema. Sin embargo, los linfomas, aunque los más típicos, como dice aquí, son los linfomas difusos de células grandes tipo B, cerca hasta del 40%, es el más común en los adultos, y que los foliculares son los segundos más frecuentes, y todos los demás menos del 10%, básicamente que nosotros establecimos una diferencia, que los linfomas, dependiendo de su evolución clínica, unos van a ser linfomas más agresivos y otros van a ser linfomas indolentes o de alto grado y de bajo grado. Entonces, la manera que tenemos nosotros, los hematólogos, para clasificar a un linfoma es que son agresivos o son indolentes, o son de alto grado o son de bajo grado, que es lo mismo. Alto grado es agresivo, bajo grado es indolente. Entonces,
los linfomas difusos de células grandes, que son los linfomas más comunes, son linfomas agresivos, son linfomas de alto grado. Y los linfomas foliculares son linfomas de bajo grado o indolentes. Digamos entonces que el ejemplo representativo o el representante de los linfomas de alto grado es el linfoma difuso de células grandes tipo B, y el representante de los linfomas de bajo grado o indolentes es el linfoma folicular. Entonces, cuando nosotros tenemos el diagnóstico del patólogo de un linfoma folicular, ya sabemos que ese linfoma es de bajo grado en nuestra mente. O es indolente, muy probablemente. Y eso significa que el crecimiento es lento y que probablemente vamos a poder controlar bien ese linfoma, aunque difícilmente lo vamos a curar. Mientras que un linfoma, cuando nos llega el diagnóstico del patólogo, si nos dice que es un linfoma difuso de células grandes, nosotros vamos a saber que es un linfoma agresivo, o sea, de alto grado. Entonces, es un linfoma de crecimiento muy rápido, que tenemos que tratar muy rápido, pero suele la quimioterapia probablemente curar este tipo de pacientes. Entonces, digamos que tenemos dos tipos muy diferentes de evoluciones dependiendo del tipo, pero son contrarios a lo que uno puede imaginar. Estos linfomas agresivos les suele ir muy bien con la quimioterapia, probablemente porque su crecimiento es tan rápido que la célula del cáncer se expone a que reciba las quimioterapias y a ser destruidas, mientras que los linfomas foliculares y algunos otros que son de bajo grado, su crecimiento es muy lento y eso hace más difícil que la quimioterapia los pueda destruir, aunque a diferencia de estos, al ser de bajo grado, suelen muchas veces ser bastante tratables, aunque no los podemos curar y el paciente constantemente tiene recaídas hasta que en una de ellas puede morir. Entonces, tiene evoluciones diferentes. Doctor, y entonces en cuanto a esperanza de vida, les va mejor a los de células B grandes. Bueno, esa es la idea, fíjate, de lo que estoy diciendo. Efectivamente, lo entendiste bien. Pero fíjate que no realmente. ¿Qué pasa? Si el paciente se diagnostica, lo más común es que nos diagnostique el patólogo un linfoma difuso de células grandes, tipo B. Eso es lo más común y de hecho aquí lo dice. O sea que es un linfoma agresivo que tenemos que tratar de manera rápida, con quimioterapia, evidentemente. Y que probablemente, por diversos factores, existe una posibilidad del 50% de que se pueda curar. ¿Sí? Ahora, si no lo tratamos, o si el paciente no responde, le va a ir muy mal al paciente y se va a morir muy pronto. Ahora, ¿qué diferencia hay con estos? Los linfomas de bajo grado. Muchas veces, o también llamados indolentes, estos linfomas de bajo grado pueden tener muchas evoluciones. Algunos casos, el paciente prácticamente no tiene nada. Lo único que tenía era una bolita que creció. Pero muchas veces se estudia al paciente completamente y no tiene nada más. Algunos casos como este que les estoy comentando, solo se vigila al paciente, ni siquiera se les da quimioterapia. Pero otros casos tienen muchos ganglios, tanto palpables como por dentro. Y algunos de esos ganglios pueden estar obstruyendo áreas vitales. Por ejemplo, los ureteros en el caso de los riñones o algunos vasos sanguíneos vitales para el corazón, como en el mediastino. Entonces hay que darles quimioterapia. Entonces, esos pacientes, será muy difícil curar a estos pacientes de tipo de bajo grado. Seguramente van a responder al tratamiento un tiempo, pero van a recaer constantemente. Entonces, ¿de qué depende? Probablemente hay algunos casos que se curen, pero generalmente nosotros sabemos que finalmente el linfoma va a matar a este tipo de pacientes. En cambio, acá en los linfomas de alto grado, si el linfoma no los mató al principio,
por su característica de agresividad, es muy probable que se hayan curado y el paciente muera por otras cosas que no sea el linfoma. Más o menos entendieron cómo está la cosa. Sí, gracias. Ahora, no es mejor uno que otro ni otro, no. Realmente cualquiera de los dos, pues realmente implica que vamos a tener que aplicar quimioterapia. Aunque porque la evolución de los pacientes, sabemos que unos pacientes, los de acá arriba, probablemente se curen y otros no evolucionen bien y probablemente mueran pronto. En cambio, los de acá abajo, aún con la quimioterapia, sabemos que van a responder, pero tarde o temprano van a volver a recaer. Y en algunas de esas situaciones de tratamiento, probablemente fallezcan. Entonces, esa es la cuestión en el caso de los linfomas. ¿Cómo es el diagnóstico de los linfomas? Obviamente, es repetir la diapositiva del día de ayer, al igual que del Hodgkin. El diagnóstico es por una biopsia. Ya lo sabemos, que es una biopsia excisional. Aquí está, debe realizarse una biopsia de tejido ganglionar por una biopsia excisional, revisión por un patólogo experimentado. Las BAF no nos sirven. ¿Por qué? Porque solo es una aspiración, no nos va a dar la posibilidad de hacer inmunohistoquímica. Y a la biopsia también se le tiene que hacer inmunohistoquímica para buscar los marcadores específicos que son el CD45, que es el antígeno común de los leucocitos, el CD20, que es de serie B, y el CD3, que es el marcador de serie T. Obviamente, además de eso, de la biopsia, que es la base del diagnóstico, hay que hacer una historia completa, desde cuándo empezaron sus problemas, el examen físico, porque generalmente sus pacientes van a tener ganglios generalizados, la biopsia con inmunofenotipificación, laboratorios completos, tanto biometría como perfil bioquímico completo, incluyendo deshidrogenasa láctica, pruebas de función renal, de función hepática, estudios de imagen, igual que ayer, radiografía de tórax para ver si no hay enfermedad en el mediastino y tomografía simple y contrastada de cuello, tórax, abdomen y pelvis. En los lugares donde se puede el PET, pues es mejor hacer un PET, como ya habíamos visto ayer. En algunos casos es adecuado hacer un aspirado de médula ósea y una biopsia de hueso, citogenética, algunos otros que son opcionales, la beta 2 microglobulina, el estudio endoscópico, si se trata de un estudio, un linfoma gástrico, como dije, el PET, en fin. Esta diapositiva se las mostré ayer, es el estudio del PET. Bueno, esta es toda la clasificación de las leucemias y los linfomas. Hay un montón. Esta es de la OMS. No tiene caso verla. Y aquí vean una diferenciación en cuanto a características de los dos linfomas que vimos en general. El linfoma de ayer, el Hodgkin, el linfoma no Hodgkin. Vean, enfermedad localizada es más común en el Hodgkin que en el no Hodgkin. Síntomas B, fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos es más común en el Hodgkin que en el no Hodgkin. Afectación del mediastino es más común en el Hodgkin que en el no Hodgkin. Vean esto. Afectación del retroperitoneo del mesenterio, o sea, acuérdense del estadiaje, por debajo del diafragma es más común en el no Hodgkin. O sea que en el no Hodgkin, la mayoría de los pacientes cuando los diagnosticamos van a tener ganglios en todos lados, incluyendo por debajo del diafragma. Entonces van a tener estadios ¿de qué tipo? Tres, doctor.
estadios avanzados. Acuérdense que los estadios avanzados son estadios 3 y estadios 4. Afectación extraganglionar, por ejemplo, médula ósea, que en este caso sería hueso, es más común en el linfoma no Hodgkin. Enfermedad extraganglionar, pues evidentemente en el no Hodgkin. El linfoma puede leucemizarse, o sea, brincar a la sangre propiamente y convertirse en una leucemia, el linfoma no Hodgkin, en fin, que como ven, generalmente la enfermedad de Hodgkin es más localizada que la enfermedad del no Hodgkin. Y esta es una característica para diferenciar en el caso clínico, acuérdense. Aquí algo que ya les comenté a la pregunta de la doctora, ¿qué características tienen los linfomas indolentes y qué características clínicas tienen los linfomas agresivos? Los linfomas agresivos tienen un rápido crecimiento y por lo tanto la mayoría de las veces el paciente es sintomático. O sea, el paciente te va a ver porque tiene ganglios por todos lados, tiene dolor, hay ganglios, de veras, ustedes pues no la han visto porque no van a la consulta, pero pues, algunos compañeros de ustedes hace algún tiempo que estuvieron yendo a la consulta, vieron pacientes que tenían ganglios en el cuello de 15, 20 centímetros, son unas bolas, unos balones en el cuello increíbles y que provocaban, imagínense, un dolor tremendo al estirar la piel, los nervios, aplastarlos a ese nivel bárbaro, ¿no? Entonces, podemos encontrar estos ganglios y por lo tanto el paciente va a ser muy sintomático. Los linfomas indolentes, que pueden ser que tengan ganglios en todo el cuerpo, pero generalmente suelen ser asintomáticos, o sea, son ganglios pequeños que a lo mejor no crecen tan rápido y el paciente pues a lo mejor no se los detecta. Si se los detecta, hace caso omiso de ellos porque no les está provocando ningún problema. Empiezan a ser sintomáticos cuando estos ganglios empiezan a causar alguna compresión de alguna parte del cuerpo y entonces cuando acuden al médico. Los pacientes pueden presentar estas protuberancias casi en cualquier lugar, ¿sí? Y la enfermedad extraganglionar, o sea, que se encuentra por fuera de los ganglios, suele presentarse en un 25% de los casos, pacientes. ¿Cuáles son los principales lugares? Tubo digestivo, les decía hace rato el MALT, el que estaba asociado al Helicobacter pylori, cabeza, cuello y piel. Bueno, en este caso, mejor sistema nervioso central y piel. Esos tres sistemas, tubo digestivo, sistema nervioso central y piel, son los principales que afectan el linfoma. Entonces, a veces podemos ver linfomas cutáneos, pareciera ser que es cualquier erupción y al hacer una biopsia por el dermatólogo encuentra un linfoma, ¿sí? Entonces, ese es un linfoma cutáneo. A veces el tumor se encuentra dentro de la cabeza y no es un tumor del sistema nervioso central, sino es un linfoma. O a veces se encuentra en el tubo digestivo y se detecta por una endoscopia. Bien, aquí, lejos de estas escalas de riesgo que no son tan importantes, eso es todo lo que se le pide al paciente, ¿verdad? No lo vamos a hablar con detenimiento. Esta es la clasificación de Ann Arbor que vimos ayer. Es la misma que vamos a utilizar en los pacientes con linfoma no Hodgkin. Estadio 1, estadio 2, 3 y 4. A y B, si tiene o no tiene. Si no tiene síntomas es A y si tiene síntomas es B. Va a ser la misma estadiación. Y finalmente, el IPI, fueron 5 puntos que nos ayudan a determinar el pronóstico del paciente del linfoma no Hodgkin. ¿Cuáles son esos 5 puntos? La edad del paciente. Cuando el paciente tiene 60 años o más, es 1 punto. Menos de 60 años, 0 puntos. Etapa del linfoma o estadio del linfoma.
Estadio 1 y 2, 0 puntos. Estadio 3 y 4, 1 punto. En sitios afectados de linfoma. Si tenemos más de 3 sitios afectados o se encuentra fuera del sistema linfático, es 1 punto. Si tienen menos de 3 sitios afectados, es 0 puntos. Estado general de la persona, que es el ECOG, que vimos, bueno, no se los mostré, pero son estas en escalas que se llaman ECOG y Kardovsky, que nos dicen cómo se encuentra el paciente, cómo lo vemos. Hay pacientes que están postrados y llegan mal, que ni se pueden mover. Entonces, ese es un ECOG de 3 o un Karnowski del 10 o de 20, ¿sí? Esos pacientes tienen 1 punto. Aquellos que están, pues, que se pueden mover, que pueden, que todavía pueden hacer pueden comer, pueden hacer sus necesidades por sí mismos, tienen un buen estado general. Y la deshidrogenasa láctica en la sangre es una prueba bioquímica que si está aumentada es 1 punto y si no está aumentada es 0 puntos. De tal manera que lo máximo aquí no es 4, es 5, son 5 y el mínimo es 0. Y así se pudo determinar. Esto es lo mismo que les acabo de mencionar, ¿sí? Factores para un pronóstico bueno y factores para un pronóstico malo. Y con estos puntos, vean, un riesgo alto, muy alto, es tener de 4 puntos a 5 puntos. Un riesgo alto, moderado, 3 puntos. Un riesgo bajo, moderado, 2 puntos. Y un riesgo bajo, totalmente 0 o 1 punto. Entonces, con esto podemos determinar qué paciente le va a ir mejor y qué paciente le va a ir peor. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a los pacientes? Así como ayer era la quimioterapia con un esquema que se llama ABVD, aquí es un esquema que se llama CHOP. CHOP, por sus medicamentos y siglas en inglés, es ciclophosphamide, es hidroxidaunorubicin, oncovin, que se llama vincristina y prednisone. Estos son 4 medicamentos. Son estos que están aquí. Y estos en la combinación con un anticuerpo monoclonal que se usa desde hace unos aproximadamente 20 años, desde los 90s, es el tratamiento de elección para este tipo de linfomas. Hay otros tratamientos, todos basados en quimioterapia, que no es el caso de conocer en la clase. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que estos anticuerpos monoclonales que se combinan con la quimioterapia fueron el descubrimiento más importante en el tratamiento de estos linfomas no Hodgkin en los 90s. El primer anticuerpo monoclonal fue autorizado por la Federal Drug Administration en 1997 y es un anticuerpo monoclonal que se va a pegar a las células CD20. ¿Sí? Acuérdense que este CD20 lo van a tener los linfomas. Entonces el medicamento viene, se pega a la célula del linfoma y la destruye directamente. Induce efectos citotóxicos sobre las células que tienen este marcador, el marcador CD20 positivo. ¿Ok? Y este marcador clásicamente lo tienen las células del linfoma. Induce la apoptosis o destrucción de la célula y finalmente muere este linfoma. Doctor, una pregunta. Entonces, igual va primero la quimioterapia, luego la radioterapia, ¿no? Como la de ayer. No, aquí no he mencionado radioterapia. En la diapositiva anterior vi que ¿Dónde? radioterapia. La anterior. Radioterapia. Ah, no. La radioterapia aquí, el tratamiento, fíjense, el tratamiento en este caso es la quimioterapia en combinación con los anticuerpos monoclonales. Ajá.
Ahora, dependiendo ese es el tratamiento. La radioterapia no la podemos poner aquí, como en el Hodgkin, que tiene que ser específicamente. Aquí no, porque algunos linfomas no se les da radioterapia. ¿Okay? Específicamente tendríamos que determinar el tipo de linfoma para autorizar la radiación. ¿Entiendes? Es una opción, no para todos los tipos de linfoma no Hodgkin. ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. Es que lo dudé, por eso lo pregunté. Sí, Muchas está bien, gracias. correcto. Aquí lo importante es el rituximab, el anticuerpo monoclonal, porque representó un avance. Háganse de cuenta que desde los 80s el CHOP es el tratamiento para este tipo de linfomas en general, para todos. Pero pues lo que vino a cambiar realmente la evolución del paciente desde el punto de vista terapéutico es la adicción a esa quimio del anticuerpo monoclonal, en este caso el rituximab. Y ese rituximab, ¿cómo apareció? Pues porque al conocimiento de que la célula del linfoma es una célula CD20 positiva, buscaron un anticuerpo que pudiera pegarse a ese CD20, porque es para eso, y le provocara destrucción a la célula. ¿Sí? Y de tal manera que hoy en día hay otros anticuerpos monoclonales, no específicamente el rituximab, hay otro que se llama, por ejemplo, obinutuzumab, que son más potentes que el rituximab, también son anti-CD20, pero son mucho más modernos, aunque todavía utilizamos hoy en día rituximab. De hecho, una dosis de rituximab, una cajita de 500 miligramos, que más o menos es la dosis estándar por cada quimioterapia, más o menos se cuesta 50,000 pesos, este anticuerpo monoclonal. Y la quimio, más o menos como 5,000 pesos. Vean la diferencia del costo, porque este es un medicamento que se hace, obviamente, pues aquí, como dices, un anticuerpo quimérico humano murino. O sea, se hace por ingeniería médica. Entonces, no es quimioterapia como tal. Bueno, aquí son ejemplos de algunos tipos de linfomas y otras cosas que realmente pueden leer, ¿verdad? Pero ya no son, vamos, para la clase, lo ideal, esto es más o menos cuando los pacientes terminan sus quimios, cómo se evalúa la respuesta, ¿no? Generalmente la respuesta es muy clásica del paciente. Todo lo que estaba alterado, o sea, toda la presencia de los ganglios que ustedes en un momento vieron al principio de la enfermedad del paciente, desaparece. Aquella masa gigantesca de 15 centímetros o 20 que tiene el cuello, desaparece. No se opera. Los linfomas no se operan. Por ejemplo, si hay linfomas en el estómago y en la endoscopía encontraron una bola gigantesca en el estómago, no se opera el estómago, no se quita el estómago. La quimioterapia hace desaparecer esa enfermedad. Entonces, el linfoma es una neoplasia cuya frecuencia se encuentra en incremento en todo el mundo, probablemente porque ahora es más fácil diagnosticarla, el paciente más rápido hacemos el diagnóstico. Algunas enfermedades han venido a aumentar la incidencia de los linfomas, por ejemplo, el VIH. El VIH, muchos pacientes con VIH desarrollan o linfoma o leucemia en alguna de sus evoluciones. O los pacientes, cada vez hay más trasplantes y hay mayor uso de medicamentos inmunosupresores y hay aparición de linfomas, como ya les había comentado. Además, acuérdense que como en todo el cuerpo hay tejido linfoide, se puede presentar el linfoma en cualquier sitio anatómico del organismo. Entonces, sí es una causa importante de mortalidad, pero el uso de los anticuerpos monoclonales y cada vez mejores anticuerpos monoclonales en conjunto con la quimio ha llegado a ser el pilar del tratamiento de estos linfomas. Esto podría ser algunas de las conclusiones sobre esta enfermedad. Evidentemente, ustedes tienen que leer el tema en el libro o en cualquier bibliografía que tengan. No va a ser muy diferente a lo que ya hemos visto, realmente va a ser igual. Les recomiendo bibliografías que sean sencillas, que no sean tan complicadas. Algunas de estas presentaciones fueron hechas para residentes o de asiste para residentes
de tal manera que incluyen otras cosas que salen, que están fuera de lo que debemos de ver en clase, ¿no? Y no les explico esas diapositivas. Entonces, en la mayoría de los libros que a ustedes, o sea, la bibliografía que a ustedes se les dejó, es la de Ruiz Argüelles y la de Gómez Almaguer. Cuando leen los temas, la verdad es que son mucho más sencillitos, y con esta clase, pues cuando lo leen realmente es muy sencillo de entender, ¿verdad? Igual, ambas enfermedades, tanto la de ayer como la de hoy, pues son linfomas, ¿sí? Son problemas que se originan en el sistema linfático. Pero sí hay mucha diferencia en cuanto a epidemiológicamente, unos se presentan en jóvenes y otros en mayores. Eso es un dato súper importante. Y en el tratamiento finalmente para ambos es quimioterapia. Y probablemente los linfomas en general, como grupo grande, amplio, son enfermedades neoplásicas o cánceres que se pueden tratar bastante bien. Y actualmente hay quimioterapias de rescate, o sea, cuando el paciente recae o no funciona, hay opciones de tratamiento. Y no son patologías que pensemos en el trasplante realmente de manera rutinaria, sino como una última opción cuando ha fallado los tratamientos. En cambio, en las leucemias, el tratamiento pues sí es quimioterapia, pero si las leucemias agudas, pero si la quimioterapia falla, sabemos que ese paciente va a tener que ser trasplantado, no va a haber de otra. No estamos hablando de las leucemias crónicas. Las leucemias crónicas, como ustedes ya vieron, tienen medicamentos específicos que su aparición de ese tratamiento ha logrado incluso cambiar la evolución de esas enfermedades y prácticamente se curan. ¿De acuerdo? Hay que leerlo, ¿verdad? La única manera de que esto no se nos olvide es leerlo. La próxima semana vamos a empezar hablando el martes de mieloma múltiple, para que sepan el tema que vamos a ver el próximo martes. No sé si nos lleve los 2 días o solo un día. ¿De acuerdo? Sí, Sí, doctor. doctor. Muchas gracias. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Muy bien, por favor, lean. No le mandé ya las presentaciones a su compañera, se me pasó. Me puse a hacer otras cosas en la computadora. Ahorita se los mando. ¿De acuerdo? Gracias, Sí, doctor. Doctor, gracias. Hasta Sí, luego. doctor, gracias. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Gracias, Bonita doctor. tarde. Doctor. Bye, igualmente.